Hola, soy Esther Tarancón del Servicio de Atención Temprana de Bapace y voy a hablaros sobre aspectos relevantes de la educación sexual de 0 a 6 años. El hecho sexual humano constituye uno de los marcos teóricos de la sexología propuesto por Amezúa y se compone de 3 elementos: sexuación, sexualidad y erótica. Los objetivos generales que se desprenden de este modelo son aprender a conocerse, a aceptarse y a expresarse de forma satisfactoria. Entonces, ¿qué es sexo y qué es sexualidad? Según la OMS, en el 2018, sexo son las características biológicas que definen a los seres humanos como hombre o mujer y que no son mutuamente excluyentes, ya que hay personas que poseen ambos sexos. Y sexualidad, según también la OMS en el 2006, es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de toda su vida y que abarca el sexo, las identidades y los roles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. ¿Por qué y para qué la educación sexual? Contamos con una ley orgánica del 2010 donde se incorpora la formación en salud sexual y reproductiva al sistema educativo, incluyendo un enfoque integral. La sexualidad está presente desde el nacimiento y avanza de acuerdo al desarrollo durante toda la vida, por lo que la educación sexual forma parte de la educación inicial, una educación basada en la verdad, sin prejuicios y adecuada a las necesidades de niños y niñas pequeños y pequeñas, y promotora de actitudes y pensamientos saludables. Es de los 0 a los 6 años cuando se asientan los cimientos de las etapas posteriores. Entonces, podemos concretar que la educación sexual es necesaria si aceptamos que sexualidad es lo que somos. Es fácil concretar que la educación sexual es fundamental y básica para el desarrollo de los niños y de las niñas. El objetivo es construir una sexualidad saludable, prevenir conflictos personales y relaciones afectivas dañinas y el abuso sexual, favorecer el respeto y cuidado del propio cuerpo y el de los demás y educar para una equidad de género, porque es un derecho crecer con información ajustada a la realidad, respetando la individualidad de cada niño y de cada niña. Porque además, la educación sexual no acelera la conducta sexual, al contrario, si es adecuada favorece la responsabilidad. Lo que daña es la información erotizada, adulta, que no corresponde a su edad, porque la educación sexual no debería ir paralela a la educación integral, sino está recogida dentro de la misma. Y porque si no educa la familia ni el profesorado, al final lo hará la sociedad. Son múltiples y de gran trascendencia las cuestiones referidas a la sexualidad desde el nacimiento y en la primera infancia. En la infancia, los órganos sexuales están poco desarrollados. La cantidad de hormonas sexuales en sangre es muy pequeña. En los 2 primeros años de vida, el desarrollo corporal y sensitivo es extraordinario. A partir del año y medio hay cambios importantes, ya que se adquieren competencias lingüísticas y motoras, y las personas adultas empiezan a regular su conducta y hacerles cumplir normas, lo que da lugar a conflictos relacionados con la dificultad para aceptar límites y para desarrollar su autonomía. A su vez, esta nueva situación implica un aprendizaje muy importante, porque es necesario saber que no siempre se es el centro de atención. La evolución sexual de esta época va a depender, entre otras cosas, de cómo el niño o la niña vivan y resuelvan esas sensaciones y conflictos. Los vínculos de apego tienen un papel básico. Si la niña o el niño se sienten queridos o queridas, aprenderán a querer y querrán mostrar ese sentimiento. El apego proviene de la confianza que sienten y la seguridad que esa confianza les da, que les permite a su vez abrirse a las demás personas. A través de los vínculos aprenden a expresar la afectividad. Por eso es bueno para su desarrollo que tengan más de un vínculo de apego, porque supone la posibilidad de experimentar más estímulos, diferentes emociones y diferentes formas de expresarse. El contacto físico es para las niñas y los niños, sobre todo cuando aún no saben expresarse con palabras, un medio insustituible. Suele ser muy frecuente a esa edad y es a través de él cuando aprenden a tocar y ser tocados, abrazar y besar, mirar y ser mirados o miradas, comunicar y entender lo que se les dice, tener seguridad en la otra persona que les quiere
Tener seguridad en sí mismo o sí misma al recibir afecto, aprender a reconocer y expresar emociones. Los niños y las niñas necesitan tocarse, mirarse, reconocerse y comprender su cuerpo. A los 3 años ya es muy probable que exista el control de esfínteres, así que reconocen la forma y la función de su cuerpo. Comienzan a descubrir sus genitales, pero aún no son capaces de distinguir la diferencia anatómica entre los sexos, por lo cual atribuyen la presencia de un mismo órgano, sea niño o sea niña, considerando que todos poseen lo mismo. Hay un inicio del interés por observar y tocar a los adultos desnudos y hay un inicio de identificación de las emociones. A medida que van conociendo su cuerpo, van construyendo la imagen interna de sí mismos. Toman conciencia de cada una de sus partes y de su uso. El conocimiento de su cuerpo les permite construir su espacio y sus límites. Aún les supone una dificultad tener en cuenta los diferentes puntos de vista, ponerse en el lugar del otro o de la otra. Entender que lo que sienten no coincide necesariamente con lo que sienten las demás personas. Y aún así, ya empiezan a comprender que tienen que explicar sus sentimientos si quieren que se les entienda y a entrenarse en la escucha a los demás. A partir de los 4 años, los juegos amorosos con otros niños o niñas suelen tener el objetivo de pasarlo bien y de imitar lo que creen que hacen las personas mayores. No tienen un sentido erótico tal y como lo entendemos las personas adultas. La atracción hacia otras personas es más afectiva que sexual. No distinguen afecto de sexualidad, porque en la infancia la sexualidad está muy diferenciada de otro tipo de sentimientos como son el placer, el bienestar y la seguridad. Hay placer, pero no atracción, ni deseo erótico, ni fantasía, ni orientación sexual. A esta edad ya identifican la diferencia entre niños y niñas y empieza un interés por saber qué hacen los adultos en el cuarto de baño. Llegamos a los 5 años y hay un inicio de agrado por los besos, rubores y risas ante la desnudez, autoexploración de los órganos sexuales y preguntas tales como ¿cómo nacen los niños? Ya a los 6 años se inicia el interés por el matrimonio, el embarazo, el origen de los bebés, el nacimiento, el papel de los sexos. Ya tienen incorporados los comportamientos que exige el entorno. A menudo les cuesta entender que la relación es cosa de dos y que no basta elegir a alguien para que ya exista una pareja. Saber que hay que tener en cuenta el deseo del otro o de la otra y superar las frustraciones que una negativa puede suponer es uno de los aprendizajes más difíciles y necesarios para el desarrollo de una afectividad sana. Ayudarles a estar a gusto con su propio cuerpo, animándoles a mostrarse tal y como son y que aprendan a conocerse, a sentir placer cuando desarrollan sus deseos y a expresar qué sienten y qué quieren, significará que es más fácil que acepten su cuerpo tal cual es y que lo quieran. ¿Y por parte de quién y dónde se hace la educación sexual? Se hace educación sexual con las palabras que se dicen y que no se dicen, con los gestos, abrazos, caricias o muestras de afecto que se dan y las que no se dan. Y todo ello son elementos que siempre están presentes en las relaciones que establecemos con los peques desde que nacen. Ellos son como esponjas, atienden a todo lo que ven y oyen, perciben los sentimientos más allá de las palabras. Por ejemplo, un niño o una niña sentirá una muestra de aprecio, pero sobre todo las ganas o la desgana con que ha sido hecha esa muestra. La familia es para el niño y la niña el primer agente socializador. Es ahí donde aprenden los primeros valores y costumbres, como también la forma de expresarse y relacionarse con los demás. Según Urteaga, las funciones que ellos deben desempeñar, la familia, es establecer una relación de confianza y diálogo con sus hijos e hijas, siempre adecuada a la edad y al nivel de desarrollo. Ser un modelo de conducta. Antes de dar conocimientos teóricos, los adultos podemos educar con el propio comportamiento. Que exista una colaboración entre padres y educadores. Esto influirá positivamente en la maduración de los niños y las niñas. Además, los padres pueden caer a menudo en una serie de errores en el momento de educar en sexualidad. Pueden pensar que ellos aprenden solos y solas, que los niños aún son muy pequeños para entender, cuando aprenden no tanto por lo que oyen, sino también por lo que ven. Y que la sexualidad comienza en la pubertad, cuando la mayoría de las veces para los hijos e hijas ya es un poco tarde.
porque han tenido que averiguar por su cuenta todo aquello que deseaban conocer. Pero la información y la educación sexual han pasado de ser una tarea considerada propia del ámbito privado de la familia y del entorno más íntimo a formar parte de la vida social, cultural, política y educativa. De hecho, si consideramos que cada niño y cada niña es un ser sexuado, entenderemos que no se puede quitar la sexualidad al entrar en la escuela y ponérsela al volver a casa, o viceversa. Entenderemos que la sexualidad les acompaña allí donde estén, y por ello, tanto el profesorado como las familias, así como todas las personas adultas que establecen vínculos de algún tipo, son referentes de gran importancia para su desarrollo sexual y afectivo. Así como también está la necesidad de formación con la finalidad de establecer un lenguaje común entre profesorado y familia y evitar un doble discurso en la formación de los niños y las niñas. Así se aseguraría una adecuada implementación de los programas de educación sexual en este nivel educativo. Es fundamental desarrollar acciones educativas dirigidas a las familias, teniendo en cuenta las particularidades de cada una de ellas. Conociendo y comprendiendo que la educación sexual es un derecho, puede ser una buena iniciativa en la primera reunión del año informarles sobre la incorporación de la educación sexual en el programa escolar y cómo podría ser abordada. La sexualidad infantil existe, aunque en diversos contextos y momentos históricos se haya dicho que no. Se desarrolla y se expresa fundamentalmente a través de la curiosidad y del juego. De la misma manera que niños y niñas conocen el mundo, conocen también su cuerpo y el de los demás. A su vez, mostrar que hablar de sexualidad es algo natural, algo más sobre lo que se puede preguntar, enseñar que hablar acerca de la sexualidad no está prohibido, sino todo lo contrario, es muy importante. Esta perspectiva basada en la comunicación les ayudará a vivir y disfrutar de su sexualidad sin culpa y sin temor. Podemos establecer un mínimo de 5 objetivos principales. Conocer y aceptar, respetar y cuidar el propio cuerpo sexuado y el de los demás. Valorar su sexo y el diferente para que vivan en un ambiente de equidad. Aprendizaje de habilidades para expresarse afectiva y emocionalmente de una manera saludable. Vivir y expresar la sexualidad en relación, es decir, teniendo en cuenta al otro o a la otra. Y que adquieran la capacidad de diferenciar una relación afectuosa de una abusiva y que conozcan la manera de poner los límites. Vale la pena detenerse en este último objetivo relativo a la prevención de abusos y comentar varias cosas. Sobre todo, que hay que hacerles saber que si alguien les obliga a hacer algo que no quieran, no tienen por qué esconderlo, ya que no son culpables de nada. Y que además los secretos y los juegos amorosos se dan entre personas que tienen más o menos la misma edad y no con mayores. Es importante que sepan que si les pasa algo de este tipo, siempre pueden contárselo a alguna persona adulta en la que confíen especialmente. Y para no traicionarles, si alguna vez nos cuentan algo de este tipo, hay que creerles y tomarles muy en serio, ya que suele ser verdad. Y además difícilmente se imaginan prácticas sexuales inapropiadas para su edad. Os hacemos una propuesta de contenido a la hora de llevar a la práctica la educación sexual. Además, según la etapa en la que se encuentren los niños y las niñas, servirá para comprender por qué hacen y preguntan determinadas cosas. Todo tiene una razón y según en la etapa evolutiva en la que se encuentren, será la conducta esperada. Os proponemos conocimiento del cuerpo humano, funcionamiento y diversidad, la higiene y el autocuidado, la intimidad y habilidades para poner límites, las relaciones personales respetuosas y la expresión afectiva, o sea, expresión corporal y reconocimiento de las emociones. Los espacios y las actividades deben implicar oportunidades donde puedan expresar sentimientos, deseos, temores, sueños, pesadillas, fantasías en relación a la sexualidad. Utilizar el juego como actividad es necesario, considerando su importancia en la esfera social, puesto que permite ensayar ciertas conductas sociales y es muy útil para adquirir y desarrollar capacidades intelectuales, motoras y afectivas. La expresión corporal, la plástica, a través de dibujos y material para modelar partes del cuerpo, la expresión musical, son propicias para potenciar y facilitar el aprendizaje. Es importante, como buena práctica, que la participación sea muy activa de los peques en las actividades. El responderles siempre afectuosamente ante las cuestiones que planteen.
con una verdad adaptada al nivel de comprensión y expresión de los niños y niñas en cada momento. El utilizar un lenguaje claro y preciso, evitando así discursos largos que confunden y resultan aburridos. Utilizar un material igualmente accesible y la expresión de la afectividad. Tener en cuenta que es diferente en cada persona. A veces prefieren no abrazar o besar a las personas adultas, pero esto no significa que no sientan cariño. No hay que forzarles a nada que no quieran ni hacerles sentir que son insensibles. Si queréis profundizar en cualquiera de estas cuestiones sobre educación sexual infantil en la edad de 0 a 6 años, os proponemos como material de apoyo un libro, Coeducar en la escuela infantil, de Xavier Iturbe, un cuento, Todo el mundo tiene un trasero, de Ana Fiske, y una guía para madres, padres y profesorado que está publicado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.